A la mesa directiva, con su permiso, compañeras y compañeros diputados, invitados que hoy nos acompañan, medios de comunicación y quienes siguen la transmisión en medios digitales, secretario Rodrigo Jarque, sea usted bienvenido a este recinto legislativo. Para el grupo parlamentario del PRI, ha sido usted muy claro en su presentación, lo cual nos ha obsequiado un nivel de detalle que nos permite dimensionar el manejo prudente y responsable de las finanzas estatales, particularmente en este último año, que ha sido pues muy inédito en lo que se refiere al comportamiento de su economía. El día de ayer, con la comparecencia del secretario general de Gobierno y el secretario de Seguridad, así como las que ocurrirán en los próximos días, tendremos la oportunidad de conocer a detalle un conjunto de políticas públicas que impulsa el gobierno de Alfredo del Mazo, políticas que ponen de manifiesto su compromiso con quienes más lo requieren, así como la prestación de servicios fundamentales, como lo es educación, salud, seguridad, y también en capacidades de infraestructura para que el Estado de México siga siendo una entidad dinámica, una entidad con capacidad para generar empleo y captar la inversión privada que sustente su desarrollo en el mediano y largo plazo. Para que esto suceda se requieren finanzas públicas sanas. Ya se decía abundantemente pues en este espacio, tanto por usted como por muchos de los compañeros diputados que participaron, finalmente hay que actuar en distintas pistas. Al tiempo de evitar que caiga la recaudación, hay que trabajar cuidando temas de austeridad, pues para evitar que los gastos se disparen y sobre todo un manejo responsable de las finanzas, que bien lo decía nuestro compañero Paco Santos, pues al final se ve reflejado también en una serie de calificaciones, de calificadoras, que hacen más manejable el manejo de la deuda y beneficios para la población del Estado de México, que el secretario ubicaba en cerca de 4,000 millones de pesos a lo largo del sexenio, precisamente por tener esa prudencia financiera. Esto cobra un significado especial, tomando en cuenta que venimos de enfrentar las consecuencias económicas de una pandemia que nunca nos hubiéramos imaginado y cuyos efectos económicos han sido devastadores a nivel global y que ocasionaron que nuestro país tuviera un decrecimiento de su actividad económica y una contracción del empleo como no se había tenido desde hace muchas décadas. Una contracción de esa magnitud que afectó los ingresos federales participables y los ingresos propios de estados y municipios, y que además, con toda responsabilidad y compromiso, hubo que dedicar recursos crecientes y extraordinarios a un sector salud que no estaba preparado para enfrentar los estragos de la pandemia y que se encontraba literalmente a la mitad del río de un proceso de desmantelamiento de un seguro popular que acreditaba resultados hacia un nuevo sistema basado en un INSABI sin rumbo claro, rebasado por la crisis sanitaria y que dejó a los estados a la deriva, los cuales tuvieron que enfrentar la emergencia con sus propias capacidades humanas, materiales y financieras. Ya lo dijo usted, los ahorros en los gastos operativos liberaron recursos y que permitieron darle un mayor soporte al sector salud, pero la pregunta, secretario, es que me gustaría que profundizara usted que ante esa emergencia sanitaria, rubros en los cuales se tuvieron que sacrificar para darle soporte al sector salud. Al final, el manejo de los presupuestos es como una cobija, uno le jala aquí, descobija allá, y bueno, es ahí donde hay que tener decisiones prudentes. Una segunda pregunta, que también es un tema fundamental porque estamos hablando de del beneficio para todos los mexiquenses, son los esfuerzos que hace el gobierno del Estado precisamente para darles mayores capacidades a los gobiernos municipales en el manejo de sus finanzas, un tema que aquí también se platicaba y que es de alta preocupación, el manejo de los organismos de agua, que al final están generando procesos que están afectando las finanzas de los municipios y por ende la capacidad de prestación de servicios tan importantes como el de seguridad en los municipios. Finalizo mi intervención con una pregunta más y que se desprende de una de las consecuencias que tuvo la pandemia y que aceleró la transición al mundo digital. Los comercios tuvieron que innovar y utilizar las plataformas de comercio electrónico para poder sortear la crisis. La educación, el trabajo a distancia, la comunicación con nuestros seres queridos ante la imposibilidad de verlos físicamente, obligó a recurrir a plataformas de comunicación que la mayoría nunca había utilizado. Los gobiernos no pueden quedarse atrás. Es la oportunidad para la digitalización de trámites y el uso de plataformas que le faciliten al ciudadano
la interacción con los gobiernos por medios digitales, lo que además de ser más eficiente y menos costoso, pues se pierde menos tiempo al hacerlo desde la comodidad del negocio o del hogar, elimina incentivos para la corrupción, pues reduce al mínimo la interacción del servidor público con el ciudadano. Ya lo decía usted, se han hecho esfuerzos para aumentar la recaudación en línea, pero nos interesa también saber qué está haciendo al respecto el Gobierno del Estado y si se han contemplado y se van a contemplar recursos presupuestarios extraordinarios para acompañar el esfuerzo en otras dependencias gubernamentales para esa transición digital. Secretario anticipado, gracias por su respuesta. Gracias. Muchas gracias, diputado Enrique.